Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Hicieron la lista de los organismos de la comunidad elegida por ustedes que habíamos encargado en la clase pasada? Espero que sí. Si buscaron con cierto detalle se dieron cuenta que existen mucho más organismos de los que a primera vista aparecen. Al buscar en las hojas de los árboles, en escondrijos o debajo de las rocas, se nota que existen muchos organismos diminutos e interesantes. Es recomendable que procuren no alterar mucho las condiciones del lugar que ustedes han elegido. Por ejemplo, si ven en las hojas de los árboles, es importante que no corten las ramas del árbol, o si levantan una roca muy grande, después de haber visto los organismos que hay debajo de la roca, procuren poner la roca en el mismo lugar. Así no van a alterar las condiciones del lugar ni van a afectar a los organismos que ahí habitan. En la clase pasada vimos lo que es población y comunidad. Esto nos va a servir mucho para entender lo que es un ecosistema, el cual es nuestro tema de hoy. Volviendo a nuestro curso, vamos a iniciar con la definición de sistemas en general. Vamos a estudiar qué es un sistema biológico, o mejor dicho, qué es un sistema ecológico. Bien, vamos a iniciar con la definición de sistema. Sistema, combinación de elementos de interacción o interdependencia regulares que forman un todo unificado. Esta definición es de sistemas en general, pero también se puede aplicar o es válida para los ecosistemas porque finalmente son sistemas. Por supuesto, tienen sus propias características. Por lo tanto, la definición de ecosistema es un sistema complejo de interacción, organismo-ambiente, formado por una secuencia de elementos físicos llamada el biotopo o escenario físico de la vida y elementos biológicos conocidos como biocenosis o comunidad de organismos en un área dada, limitada por ciertas discontinuidades. Esta definición parece un poco complicada, pero no lo es. Por un momento imaginen una situación para compararla con el ecosistema. Por ejemplo, imaginen una representación teatral. Ahora, mentalmente, imaginen a los actores. Lo que captamos en nuestra imaginación fue el foro, las cortinas, la escenografía, las luces, la música de fondo. Bien, todas estas cosas no vivas representan el biotopo o parte física del ecosistema. Ahora pongan mentalmente a los actores y habrán agregado la parte viva, comunidad o biocenosis de nuestro ecosistema. Si ya se tiene todo listo, tanto escenografía, luces, etc., comiencen la función. Los actores se moverán, interactuarán unos con otros, sacarán provecho de las luces, de la música y del escenario, y la obra será un éxito. Este éxito se obtendrá si los actores aprovechan al máximo los recursos que tienen, pero también es indispensable para el éxito de la obra que cada actor desempeñe bien su papel. Para complementar nuestro ejemplo, nos resta decirles que los actores usualmente se mueven en un cierto espacio limitado y normalmente no se salen de ese espacio. En el caso de la obra, sería en el foro o quizá las paredes del teatro y siempre estarán actuando ahí, no se van a salir a la calle. Con este ejemplo en el que se mencionó la parte física y la parte viva, se puede comprender mejor qué es un ecosistema. Así es que veamos nuevamente la definición. Ecosistema es un sistema complejo de interacción organismo-ambiente formado por una secuencia de elementos físicos llamado el biotopo o escenario físico de la vida y elementos biológicos conocidos como biocenosis o comunidad de organismos en un área dada, limitada por ciertas discontinuidades. Ejemplos de ecosistema pueden ser
desde un trozo de leña pudriéndose, una pecera, un jardín, un bosque o el mar. Y no debe extrañarles que utilicemos estos ejemplos que habíamos mencionado cuando hablamos de comunidad. Si ya dijimos que el ecosistema está formado por el biotopo o parte física, tendremos necesariamente elementos físicos y además el ecosistema consta también de la biocenosis o comunidad. Tendremos elementos biológicos. Entre los elementos físicos más importantes tenemos la energía luminosa, la temperatura, el agua, la atmósfera, la gravedad, la topografía, el sustrato, el suelo. Los elementos biológicos son productores o plantas verdes, consumidores o animales, microorganismos reductores o descomponedores. La energía luminosa, prácticamente en todos los sistemas, proviene del sol y es recogida y utilizada por los productores o plantas verdes en el proceso de la fotosíntesis. La temperatura, quizá el elemento más reconocido y fácil de medir, constituye un factor decisivo para el desarrollo y distribución de los organismos. También está relacionada con la radiación solar y modificada por varios factores, dependiendo de la latitud, de la altitud, del relieve del terreno. El agua, sustancia indispensable para la vida en la Tierra, funciona como un medio donde viven infinidad de organismos y además es componente importantísimo de la materia viva, que puede estar constituida hasta en un 90% de agua o poco más. Interviene en la fotosíntesis. El agua actúa como disolvente de sustancias nutritivas que solo pueden ser absorbidas por raíces de plantas y por el tracto digestivo de animales en solución acuosa. Funciona como vehículo para transporte o circulación por el interior de plantas y animales, donde también actúa como agente regulador de la temperatura, entre otras muchas funciones. La atmósfera es el manto gaseoso que envuelve a la superficie terrestre, dentro de la cual se desarrolla la vida. Está formada por la combinación de varios elementos, principalmente nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. La gravedad es quizá el factor físico más constante. Provoca respuestas positivas en raíces de plantas y negativas en los tallos de las mismas que se oponen a esta fuerza. Los animales que vuelan también van en contra de la gravedad. La topografía se refiere al conjunto de características que tiene la superficie de un terreno. La superficie no es plana, sino que presenta discontinuidades, partes más altas, más bajas, colinas, llanos, montañas, barrancas, etc. Lo que influye decisivamente en varios factores, como drenaje, cantidad de precipitación o lluvia, radiación solar, viento y sombra. Sustrato constituye la superficie sobre la cual se fijan, se apoyan o se desplazan los organismos de la comunidad. En los ecosistemas acuáticos, una gran variedad de materiales pueden servir de sustrato. En los ecosistemas terrestres, el más común es el suelo, originado por la destrucción de las rocas, formado por partículas de arena, de limo y arcilla, entre las cuales existen espacios que se llenan de agua y aire. Además, existen cantidades variables de materia orgánica. Estos elementos que se mencionaron son los componentes físicos. Como ustedes recuerdan, el ecosistema está formado de componentes físicos y de componentes biológicos. Estos últimos, los organismos, son muy diversos y se pueden ver desde muchos puntos de vista. Para nuestro propósito, los vamos a analizar desde el punto de vista trófico o de alimentación, que como ustedes ya saben son productores, consumidores y desintegradores.
pero esto lo veremos con detalle en la próxima unidad. Sistema, combinación de elementos de interacción o interdependencia regulares que forman un todo unificado. Ecosistema es un sistema complejo de interacción organismo-ambiente formado por una secuencia de elementos físicos llamado biotopo o escenario físico de la vida y elementos biológicos conocidos como biocenosis o comunidad de organismos en un área dada, limitada por ciertas discontinuidades. Entre los elementos físicos más importantes tenemos la energía luminosa, la temperatura, el agua, la atmósfera, la gravedad, la topografía, el sustrato, el suelo. Los elementos biológicos son productores o plantas verdes, consumidores o animales, microorganismos reductores o descomponedores.